Bienvenidos una vez más a Oye Geo. Hoy nos convoca un tema tan intrigante como aterrador. Vamos entonces hacia una de las fuerzas más brutales y poderosas de nuestro planeta, los terremotos. Con nosotros hoy. Todos hemos visto las imágenes o escuchado hablar de las consecuencias de este fenómeno bestial, pero en realidad, ¿qué está pasando ahí abajo, bajo nuestros pies cuando la Tierra parece temblar? Esta es la gran interrogante a la que intentaremos dar respuesta en este video en los próximos minutos. Para entenderlo bien, hagamos entonces el siguiente recorrido. Primero, la causa fundamental de todo. Luego, cómo se libera toda esa energía, cómo se transporta y qué elementos tenemos para medirla. Dónde se localizan los terremotos generalmente. Y finalmente, cómo afecta al ser humano. ¿Preparados entonces? ¡Comencemos! Pues bien, empecemos por lo más básico. ¿Qué es lo que sacude a la Tierra? Justamente, en esencia es justo eso, una vibración de la Tierra producto de la liberación de energía acumulada en el interior del planeta, de forma súper rápida. Imaginémonos que estamos doblando una rama seca, la doblamos tanto que en un momento dado estalla al quebrarse repentinamente. Y esa liberación de energía tan súbita es el terremoto. Pero si hemos de hablar con cierta propiedad, hay tres conceptos que no podemos dejar de pasar. La falla, que es la fractura misma de la roca por donde se produce la grieta. El foco es el punto bajo tierra donde comienza la ruptura. Y el epicentro, más común al escuchar las noticias, es simplemente el punto en la superficie por encima de donde se produce el foco. Bien, ya tenemos lo más básico entonces. Ahora vamos a ver cómo se produce ese chasquido que lo produce todo, es decir, el momento de la liberación de energía. Y para ponernos un poco más técnicos, bueno, bien, los geólogos lo denominan rebote elástico. Pero bueno, no nos preocupemos, es fácil de visualizar. Primero, la tensión se va acumulando poco a poco. La roca a cada lado de la falla se va deformando, almacenando energía como si fuera una goma elástica que se va estirando, hasta que llega un momento que la roca se fractura por el punto más débil, el foco. Finalmente, las rocas vuelven a su forma original, al igual que la goma elástica cuando la soltamos, pues esa sacudida tan violenta es el terremoto. Claro, por lo general no se da todo esto en un solo evento, sino que preceden temblores más pequeños, llamados sismos precursores, y también luego del gran temblor siguen otros más pequeños porque la Tierra necesita reacomodarse nuevamente. Bien, la energía ya se ha liberado, pero ¿cómo se transportan esas ondas de choque? Esta energía viaja en forma de onda. En este caso hay dos en particular que viajan por el interior de la Tierra. Por un lado llegan las ondas P, las ondas primarias, las que van explorando el terreno de forma muy rápida, comprimiendo la roca y expandiéndola a su paso, con la particularidad de que viajan a través de todo, de los sólidos, de los líquidos y de los gases incluso. Luego llegan las ondas S, las secundarias. Estas sí son las golpeadoras, moviendo la roca de arriba a abajo y de lado a lado. No solo son más lentas, sino que también viajan a través de los sólidos únicamente. ¿Y de cuánta diferencia de velocidad hablamos entre este tipo de ondas? Pues bien, de 1,7 las ondas P sobre las S, y a partir de esta diferencia, los científicos pueden descifrar algunos de los secretos de cada terremoto. Y esto nos lleva directo a la siguiente cuestión: ¿cómo medir a este monstruo? Es decir, ¿cómo cuantificar un terremoto? Bien, debemos primero que nada diferenciar entonces entre magnitud e intensidad. La intensidad mide los efectos destructivos en un sitio concreto, daños en edificios, lo que sintió la gente en ese momento. Para ello se utiliza la escala de Mercalli. Por otro lado, la magnitud de un fenómeno es, en este caso, un terremoto, es la energía liberada en un punto determinado, es decir, en el mismo foco. Para ello se utiliza la escala de Richter, o más moderno aún, hoy por hoy, también se maneja la magnitud de momento. Y cuando hablamos de la escala de Richter, entendamos que en realidad es
un razonamiento logarítmico, es decir, que por cada número entero que se sube en la escala se multiplica por 10. No es que un terremoto de magnitud 7.0 es un poquito más fuerte que uno de 6 puntos, sino que en realidad es 10 veces más fuerte. Terrible. ¿Y cómo saber exactamente dónde ha sido? Pues mediante un ingenioso método llamado triangulación. Recuerdan que las ondas P llegaban antes que las ondas S. Bien, un sismógrafo puede medir esa diferencia de tiempo y con ese dato pueden calcular la distancia. Y haciendo lo mismo desde por lo menos 3 estaciones de medición, es posible obtener el punto de conjunción al dibujar 3 círculos en el mapa. Y si observan donde estos círculos se cruzan, bueno, muy bien, ahí es el epicentro. Excelente, ya sabemos algunos aspectos básicos y cómo se miden. Ahora tomemos un poco de distancia y observemos dónde ocurren estos fenómenos en el mundo. Pero antes, no olvidemos una importante premisa. Existe una estrecha correlación entre los epicentros de los terremotos y los bordes de placas tectónicas. Esto último es fundamental. Los terremotos no ocurren en lugares al azar. Dibujan un mapa muy claro de la estructura del planeta. De hecho, los terremotos se concentran en zonas muy específicas, las más famosas en el cinturón circumpacífico, conocido también como el Anillo de Fuego. Y otro lugar clave es sobre el sistema de dorsales oceánicas, que no son nada más ni nada menos que grandes cordilleras bajo la superficie del océano, donde se genera nueva corteza terrestre. Pero no solo importa dónde ocurren, sino que también a qué profundidad. No olvidemos que los más profundos son donde existen bordes de placas de subducción, o sea, cuando una placa tectónica se desliza por debajo de otra a partir de sus bordes, hecho el cual corrobora la veracidad de la teoría de placas. Y con todo este conocimiento llegamos a la parte que quizás toca más de cerca al hombre, la parte que tiene que ver con nosotros, el elemento humano, del daño a la predicción. Porque el daño que causa un terremoto no depende solo de su magnitud, existen otras variables que influyen y mucho, lo cerca que están de los poblados, el tiempo que duran los temblores, el tipo de suelo sobre el que se construye y por supuesto algo clave, el diseño y la calidad de los edificios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿el ser humano puede predecirlos? Bueno, aquí hay que ser muy claros. Predecir a corto plazo, es decir, a pocas horas o días de que ocurra un terremoto en un lugar dado, es por ahora imposible. Pero si pensamos a largo plazo, es posible prever o pronosticar las actividades sísmicas basadas en patrones históricos de carácter científico. Pronósticos estos últimos que pueden llegar a ser absolutamente vitales. Si bien no nos dicen cuándo va a temblar, sí se puede saber dónde ocurrirán con mayor probabilidad. Una información sumamente necesaria para establecer códigos de construcción más efectivos en cuanto a seguridad y a un mejor uso de los suelos, mitigando los riesgos. Y una última reflexión para terminar. Si la predicción exacta sigue estando fuera de nuestro alcance, ¿cuál es nuestra mejor defensa contra el poder de la Tierra? Quizás la respuesta no esté en adivinar el futuro, sino en construir un presente mucho más preparado y resistente a estos fenómenos. Nos volveremos a ver en una próxima edición de Oye Geo. Muchas gracias.